En aquel tiempo, el consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo, diciendo: hemos comprado que éste anda amotinado a nuestra nación, y oponiéndose a que se pague tributo al César, y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿eres tú el Rey de los judíos? Él le contestó: Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: no encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza, diciendo: Solvinata al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse que era de la jurisdicción de Herodes, se remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Lo hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él. Le mandó poner una vestidura blanca, después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo: me han traído a este hombre alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan. Tampoco Herodes. ¿Por qué me lo han enviado de nuevo? Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejar libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo: quita a ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habrían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: pues ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el criterio, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedía, al que había encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaba a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene que volvía del campo y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirán: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltenos, porque si así tratan al árbol seco, ¿qué pasará? Si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a 2 malhechores para judiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas, echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían mueca, diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo.
si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Ponemos de rodillas, por favor. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente, este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres, que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello. Nos ponemos de pie. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no había puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Sentamos, por favor. Queridos hermanos, con esta celebración del Domingo de Ramos, estamos iniciando las celebraciones de estos días santos, los más importantes para nuestra fe. Y las lecturas que hemos escuchado desde el Evangelio, del inicio a la entrada, como este Evangelio que escuchamos, de alguna manera nos muestran lo que vamos a vivir a lo largo de estos días santos. Hoy celebramos la entrada triunfante de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Aquel pueblo que al verlo entrar lo rodeaban y gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero tristemente después encontraremos un contraste en muchos de esa gente, que días después estarán unidos a la turba gritando: crucifícalo, crucifícalo. ¿Cuánto nos lleva a nosotros estas lecturas hoy a meditar? A este inicio de Semana Santa, también para que nosotros nos detengamos y podamos ir poco a poco contemplando estos misterios y de alguna manera nos decidamos a ver cómo vamos a vivir estos días. Cuando contemplamos los diferentes personajes que participaron en estos días santos, nos muestran de alguna manera lo que es la parte humana y por tanto también
las actitudes que nosotros podemos tener. Ahí con Jesús lo acompañarán todos estos días. Estará la Santísima Virgen María, la Madre fiel, esa madre que aunque había escuchado y estaba viviendo que una espada atravesaría su corazón, también ella estaba segura que ese hijo que había engendrado era el Hijo de Dios. Y por eso María acompañará a Jesús y después a los discípulos llenos de esperanza, con la confianza en que al final Jesucristo vencería. Y también acompañaría a Jesús María Magdalena, aquella mujer que el domingo pasado meditábamos en aquel pasaje cuando se la presentaron a Jesús y que la querían lapidar por el estilo de vida que llevaba. Curiosamente ahora María, aquella que Jesús había perdonado y que había salvado, ahora verá al Maestro, a Jesús, que toma su lugar y sube a la cruz. Y María verá cómo aquel Maestro, por amor, muere por ella y por cada uno de nosotros. Y María, después de esa experiencia del amor y del perdón, no se separa de Jesús. Y también pues, nos encontraremos a Pedro, aquel Pedro que cuando es cuestionado, tú eres uno de ellos, tu mismo hablar lo indica, tristemente le gana el miedo y dirá, yo no soy, es más, yo no lo conozco. O aquel otro, un Judas, que a pesar de haber visto los milagros de Jesús, que a pesar de haber escuchado que el reino de Dios ya estaba aquí, él no estaba conforme con el mesianismo de Jesús. Él no quería un mesianismo de amor y de caridad. Él quería la justicia. Él quería un rey, que lo salvara de la opresión del pueblo romano. Y por eso va y en 30 monedas vende a Jesús. Y nos vamos a encontrar gente que cuando ve aquel milagro de Jesús, cuando resucita a Lázaro, en vez de convertirse y reafirmar su fe, dicen, yo creo que es mejor darle muerte porque este hombre está levantando a mucha gente. Todos esos misterios, que son misterios encontrados, misterios de fe en el cual se reconoce a Jesús como el Salvador y en otros que no quieren reconocerlo y que prefieren darle muerte, nos invitan a nosotros a vivir nuestra Semana Santa en reflexión, nuestra Semana Santa en meditación. Que vayamos poco a poco viviendo estos días y dejemos que el amor de Dios, que el amor de Jesucristo nos interpele. Y que vayamos contemplando nuestras vidas y que nos demos cuenta que muchas veces hemos sido como María Magdalena, que hemos reconocido nuestro error, que hemos llorado nuestras penas y nos hemos acercado a Jesús. O también muchas veces hemos sido Pedro y por orgullo nos hemos alejado de Jesús, aunque después reconocemos y volvemos. Y cada uno de nosotros, al contemplar a estos personajes, vayámosle pidiendo a Dios nuestro Señor que aumente nuestra fe, que nos dé la gracia de saber estar al pie de la cruz como María, como Juan, como María Magdalena, y que sepamos esperar a pesar de que tengamos miedo, a pesar de que a veces las dificultades nos parece que nos vencen, que sepamos vivir estos días con la confianza puesta en Él, como lo hizo Jesús. Hoy decía el Papa en su homilía, cómo Jesucristo nos enseña a vivir los momentos de dolor y de tristeza, cómo vivir los momentos de angustia con la confianza puesta en el Señor, sabiendo que Dios Padre nunca nos va a abandonar, aunque a veces tengamos que pasar por momentos de cruz, porque esa cruz para nosotros cristianos, no podemos olvidar, no es un suplicio, es un instrumento de redención. Es la cruz que, como diría San Agustín, como aquella nave que nos lleva al feliz puerto de la salvación. Y por eso decía el Papa también hoy, a la cruz, con ella, no se negocia, o se abraza o se renuncia. Pues que Dios nuestro Señor nos dé la gracia
de saber abrazar esa cruz, de saber vivir estos días con la esperanza y la confianza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que al concluir la Semana Santa podamos el sábado de gloria resucitar con Jesús a una vida nueva. Hoy también agradecemos a Dios nuestro Señor el concluir un retiro que estuvieron participando todas estas señoras que están aquí de ACTS. Agradecemos a Dios nuestro Señor por tantas bendiciones que han recibido. Agradecemos a las familias, a los esposos, a los parientes que se dieron la oportunidad para que ellas pudieran participar tranquilamente de estos días de reflexión. Cada una de ellas ya irá participando y platicando y conversando con ustedes lo que ha sido este retiro. Pero este retiro podríamos decir que es como un resumen de lo que fue la Cuaresma, porque en la Cuaresma todos fuimos invitados a volver a ponernos en sintonía con Jesús. La Cuaresma era un momento para la reflexión. A través de la oración pudiéramos ir poco a poco contemplando el amor de Jesús, el amor de Dios, y viéramos en nuestros corazones aquellas cosas que no deben de estar ahí y fuéramos quitándolas para que al final Cristo nuevamente ocupara el centro de nuestras vidas. Y desde ahí entonces ser capaces de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar a nuestros hermanos como nosotros mismos. Pues el retiro fue, ¿verdad?, de alguna manera un ejercicio más breve, más exigente, pero un lugar y un momento para encontrarse con Jesús. Muchas felicidades a todas ustedes, que Dios nuestro Señor les dé la gracia de la perseverancia. Sepan, ¿verdad?, darle vueltas a estos días, ténganlos muy presentes en su corazón, para que paso a paso, día a día, perseveren en el amor de Dios y en el amor a los hermanos. Vamos pues a continuar nuestra Santa Misa. Le pedimos a Dios nuestro Señor que nos dé la gracia de saber aprovechar estos días santos viviéndolos santamente.